Amén, hermana. Dios le bendiga. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, saludar a todos los que hacen parte de este devocional en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, y a cada uno de ustedes, internautas cristianos, hermanas de valor, y que han sacado de su hermoso tiempo para dedicar por las mañanas un espacio precioso y valioso en la presencia de Dios. Saludar a la hermana Ruth. Está por allá en Estados Unidos con su esposo, sus niños, y me alegra mucho escucharla. Que pese a que no la pude ver, pero bueno, si la quiero ver, le hago una videollamada. Así que, bueno, un saludito para ellos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, creo que el tema que han estado tocando es renovados en Cristo. Esta mañana me han pedido que hagamos énfasis en lo que tiene que ver la renovación del cristiano. Y para esto quiero que oremos. Hagamos una oración primero para que sea Dios quien nos dirija, quien Él tome mi mente, organice mis ideas, me dé la inspiración y de esta manera su palabra fluya en esta mañana como una tremenda bendición para todos ustedes que están allí esperando una palabra del cielo. Oremos. Amado Jesús, Rey de la gloria, autor y actor de esta gloriosa verdad del Evangelio. Estamos hoy más que nunca agradecidos por el honor y el privilegio que nos has dado, Señor Jesús, de conocerte, de entenderte, para luego poder obedecerte. Te alabamos y te bendecimos, y deseo con todo mi corazón que en esta mañana, Señor Jesucristo, seas tú quien tome mi mente, organiza mis ideas y ponga tus palabras en mi boca para ser de bendición a todos los internautas que están conectados en esta mañana desde sus dispositivos, esperando una palabra que les sea de renovación y de formación espiritual en esta mañana. Amén y amén. Bueno, tengo mi Biblia abierta en Romanos capítulo número 12 y el verso 2, pero podemos leer el 1 y el 2 como introducción a este pensamiento que Dios me ha regalado en esta mañana para compartirlo con ustedes, amados hermanos. Romanos capítulo número 12, el verso 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Así que en el Nuevo Testamento Dios nos habla, o también podemos decir, nos exhorta a tener una renovación, lo cual es cambiar, mejorar cualquier cosa, casa, ideas o un pacto. En general, renovar es mejorar, y es lo que Dios busca de inicio a fin con nosotros, los que fuimos llamados por Dios para ser salvos y producir buenos frutos, y por qué no decir abundantes frutos. Pero creo que sin duda equivocarme, que para tener un verdadero cambio en nosotros y renovarnos, lo primero que debemos saber es qué es gracia. Y estaba leyendo que en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos, voy a volver a leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, gracia es un conjunto de dones de Dios para nuestro bien. Al ser salvos por gracia, enumeraré algunas. Un conjunto hace parte la redención, la adopción, la justificación, la santificación, el perdón de los pecados. Y en esto quiero recordarles a quienes ya lo saben y que puedan ser renovados quienes no lo saben, que Dios nos perdonó los pecados que hayamos cometido antes de Cristo, antes de conocer al Señor. Nos perdona los que hemos cometido hasta hoy y nos perdonará los que cometamos de aquí para adelante. Ya no los perdonó el Señor. Amén. Así que es por la fidelidad de Dios que permanecemos hasta hoy. Otro don de Dios que hace parte de este conjunto de la gracia es la salvación y la glorificación. Y si usted analiza cada una de estas palabras que acabo de decir, la redención, la adopción, la justificación, la santificación, el perdón de los pecados, la salvación y la glorificación, son exclusivos de Dios, son dones de Dios. Incluso que los teólogos modernos hicieron de ellas doctrinas fundamentales para ser salvos. Pero la verdad absoluta que es Dios, la cual tiene Dios, dice que la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, en Tito 2:11. Dice que se ha manifestado para salvación la gracia. Por eso tenemos que saber qué es la gracia. Porque había un conflicto o existió un conflicto que Pablo quiso defender a capa y de pensar que cuando asistimos al culto, que cuando oramos, que cuando ayunamos, que cuando cantamos, que cuando diezmamos, lo hacemos para ser salvos. Y no es para ser salvos, es porque somos salvos que hacemos todas estas actividades espirituales que nos permiten aprender a conservar y a preservar esta salvación tan gloriosa. Y a qué grande honor tenemos los que hemos conocido su nombre, su gracia, su favor, sus dones. Amén. Así que entonces dice enseñándonos, el verso 12 del capítulo 2 de Tito dice enseñándonos que si renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí reiteramos la importancia de producir buenas obras, buenos frutos para la gloria del Señor. Esto habla y exhorta, nadie te menosprecie. Y lo segundo que debemos saber, o que todo cristiano debe saber, es que Dios mismo renovó un pacto que había hecho con Abraham, con Moisés, y nuevamente lo renovó con Josué. Más tarde prometió que renovaría ese pacto con todo
Israel, diciendo que haría un nuevo pacto con toda la casa de Israel. Lo que no les dijo era que ese nuevo pacto ya no era solo para una nación, sino que sería para todo el mundo. Y ese nuevo pacto es mejor. Si leemos el capítulo 8, 9 y 10 del libro de los Hebreos, nos daremos cuenta que todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en lo que tenía que ver con el tabernáculo, sus utensilios, los sacrificios, el sacerdocio y todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento no era más que una sombra de lo real que vendría a cumplirse en nuestro Salvador Jesucristo. Es en Él verdaderamente donde se encuentra lo real. Y ya sabemos que la palabra clave del libro de los Hebreos es mejor, porque hay un mejor culto, hay unas mejores promesas, hay una mejor gracia de verdad, porque antiguamente las personas no podían entrar y tener comunión con el Señor. Solamente lo hacía el sacerdote una vez al año, mientras que ahora tenemos una franca entrada para que Dios nos dé espíritu de oración, de temor, de gracia. Y qué bendición por estas damas que dejan su cama y vienen a la presencia del Señor para rogar un favor. Y sabemos que Él no solo nos oye, sino que también nos responde. No porque nosotros seamos caprichosos, sino porque hemos visto, y lo que la hermana Ruth decía, qué buena esa intervención, qué importante lograr entender que cuando el apóstol Pablo habló de la carne, que cuando nuestro Señor Jesús habló del alma y que cuando Pedro habló de la concupiscencia, estaba hablando del cerebro, porque es en el cerebro donde se gesta todo lo que le sucede al ser humano. Por eso, qué importante aprender a saber en qué pensar, porque esto nos ayuda a permanecer conectados en la presencia del Señor Jesucristo y haciendo lo que a Él le agrada y lo que Él desea que usted y yo hagamos. Por eso en esta mañana, renovarnos es lograr recordar o aprender que la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los que hemos creído en el milagro de la concepción divina de nuestro Salvador Jesucristo, en su vida perfecta y santa, pura, pero que fue también condenado a una muerte inocente, pero que no se quedó allí, sino que en Él, en Cristo, Dios llevó el pecado de toda la humanidad para que todo aquel que en Él creyera no fuera condenado y que lograran comprender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y que entonces no se quedara solamente flotando la fe, sino que tuviera una base, un fundamento, que es el glorioso nombre de Jesús. Así que cuando usted le enseña la palabra a una vecina, a una amiga, a un familiar, siempre tenga presente que el nombre de Jesús en las aguas del bautismo no solamente nos perdona el Señor, sino que nos adopta, nos justifica, nos santifica, nos redime, nos perdona, nos salva y nos glorifica. Todo esto lo hizo el Señor ya, a su favor y al mío. Esto nos llena de gozo, de felicidad y nos da cada día más que un motivo, porque nosotros los que hemos aprendido a amar al Señor de todo corazón, le servimos en acción de gracias, en agradecimiento, en gratitud, porque somos salvos, no para ser salvos, porque no oramos para ser salvos,
Oramos porque somos salvos. Cantamos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. Así que en este orden de ideas, si tú lees Hebreos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, comprenderás que somos salvos para producir buenos frutos, los cuales Dios desea que logremos entender que ya fueron hechos de antemano para que andemos en ellos. Y con eso, logramos llevar esa fe a la acción, porque la fe sin obras es muerta, como todos ya sabemos. Así que Dios desea, para concluir en esta mañana este pensamiento que Dios me ha regalado, que el Señor Jesús dijo algo maravilloso y que quizás para usted sea una carga muy difícil, porque he hecho el ejercicio y le pregunto a los hermanos, ¿el evangelio es fácil o difícil? Y la gran mayoría responde que es difícil el evangelio. Y quizás sea difícil orar, quizás sea difícil leer y realizar algunos ejercicios espirituales. Eso sí de pronto sea difícil. Pero la salvación, el perseverar, feliz, contento, sabiendo y reconociendo que somos salvos por gracia y no por obras, nos permite encontrar razones de ser en lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, el verso 29 al 31. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Y llama al que está fatigado y cansado en esta mañana para decirle que descanse en el Señor, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Así que el evangelio no es difícil, pero cuando nos acercamos a él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de que su salvación y la mía tienen sello de garantía, que no es por lo que usted haga, sino por lo que hizo el Señor. Todo está hecho perfecto para que tú continúes perseverando y conservando esta gloriosa salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a través de su nombre. Así que Tito 3:15 también dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas personas que están en la iglesia, nuestros hermanos, aún creen que si no han hablado en lengua no son salvos. Y esto tiene que ver con otro tema. Y es que el hablar en lenguas es un don más, otro don de tantos que tiene el Señor para darle a su cuerpo, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero sin duda equivocarme, sé que le habrá dado otro don, no el hablar en lenguas, pero sí otro don. Porque quiero recordarte que cuando tú iniciaste en este glorioso camino de la fe en Jesús, quien te permitió entender el evangelio y que tú necesitabas a Dios, fue el Espíritu Santo. Según lo que está escrito, dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña a conocer que estábamos separados de Dios y que es Él quien ha dado el inicio de nuestra vida cristiana y tiene el control hasta el final, porque es el que dice Él que el que empezó en nosotros esta preciosa obra, Él la culminará hasta el día de su venida. Su salvación y la mía, vuelvo y reitero, tienen sello de garantía y no está en lo que tú hagas o dejes de hacer. Lo que hacemos, vuelvo y le reitero,
Y si oramos, gloria a Dios porque oramos, pero es para pedir de Dios fortaleza, fe, gracia, Espíritu Santo, porque le necesitamos a Él. Le necesitamos a Él, indudablemente. Depende de quien dependas y dependemos de Él. Hoy, mañana y por siempre dependeremos de Él. Así que yo espero que en esta mañana podamos ser renovados en Cristo, que podamos ser fortalecidos y edificados con estas sencillas palabras que Dios ha colocado en mi boca para compartirlas con ustedes. Que el Señor Jesús les bendiga. Un feliz día, una feliz semana. Dios les bendiga. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entonan canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No canto al placer de esta vida, y alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Elevo mi canción como un ave que fue